Voy a leerlo del 60. Dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Estamos de acuerdo tú y yo de que está hablando, el contexto que está hablando es muy literal, muy literal. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿estos os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y cuando veáis al Hijo del Hombre, obviamente estamos entendiendo que es literal, muy literal. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La palabra que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Bien, la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, la que siempre ha venido desde siempre, siempre ha entendido ahí que cuando dice ahí, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, no está hablando en el sentido de Cristo, hablando de que la carne sea la carne de Cristo. Porque fíjate que no está diciendo mi carne, no dice la carne. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. No dice mi carne nada aprovecha. ¿Por qué sabemos que mi carne nada aprovecha? Porque dice ¿cómo se llama? El alimento que voy a dar es mi carne, por tanto esa carne sí está aprovechando. La carne que Cristo está dando es la carne que aprovecha. Por tanto, cuando nosotros entendemos que dice la carne ahí, esto voy a citar aquí al padre O'Brien, dice que la frase de comer la carne y beber la sangre, cuando se usa figura, digo, no, esto es otra cosa. Dice, buscar aquí. Dice que lo que indica él es que la carne nada aprovecha, se refiere a la inclinación de la humanidad a pensar únicamente según lo que es la razón humana. Por eso es que cuando tú lees el texto 64, dice, por eso es que ustedes no, pues algunos no creen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está utilizando ese sentido que es carnal, ¿bien? En sentido de la carne. Que la inclinación, dice, de la humanidad a pensar únicamente según lo que su razón humana natural le diría en lugar de lo que Dios le diría. Así en Juan 8, 16 al 15 dice, Jesús le dice a sus oponentes, ustedes juzgan según la carne, ¿ve? Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo quien juzga, sino yo y el que me envió. Fíjate que cuando hacemos esa comparación, cuando dice la carne, es en cuestión de que del pecado, bueno, la similitud del pecado, del razonamiento humano. No, aquí lo que está diciendo es Jesucristo es que cuando dice que la carne nada aprovecha, hace referencia a ese sentido que es carnal, usando una razón. Por eso es que hay protestantes por ahí que indican, no, ahí no está Cristo realmente, no, porque está usando el concepto del razonamiento, de lo que es la carne, la humanidad misma. Pero cuando usamos el concepto que es Cristo nos está dando, que es el creer en lo que yo estoy diciéndote, que eso es lo que va a suceder, ya fíjate que todo tiene su lugar. No sé si te diste cuenta, tiene su punto y como debe ser. Entonces ahí cae el próximo texto, cuando dice en Juan 6:64 que muchos creen, digo, como dice 6:64, dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a entregar. En otras palabras, está diciendo, los que van a creer lo que yo estoy diciendo es lo que van a creer que lo que está ahí presente soy yo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está ahí en el pan y el vino soy yo. Mientras utilices tu razonamiento, no. Bueno, ese es el concepto que nosotros, tanto ortodoxos como católicos, partimos de ese texto de Juan 6:64. Algo que quieras decir aparte de eso, para comenzar con el otro que me interesa. No, sigue con lo otro. Okay. Sigue con lo próximo. Mira, es muy interesante también porque no sé si tú lo dijiste, pero no cae. Yo no sé si tú estás de acuerdo, vas a estar de acuerdo con lo que te voy a decir. Hay protestantes que dicen que todo el lenguaje que está hablando ahí es simbólico. Tú dijiste que no, que es un lenguaje literal.
que es imposible que Cristo esté dando para que comamos ese cuerpo y esa sangre, que eso es algo que no puede pasar porque estamos hablando que es algo simbólico. Eso es lo que dicen algunos protestantes. No sé tu postura sobre eso. Yo diría más bien que tiene una connotación espiritual, porque simbólico, yo diría que es más liviano, es algo más alejado al concepto. Yo creo que si las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida, no es algo simbólico. Yo creo que él está hablando de unos términos relevantes en la vida cristiana y en su espiritualidad. Bueno, estoy de acuerdo con eso. No está hablando de algo meramente simbólico. Sí. Yo diría que está hablando de algo profundo, pero si tú ves trascendente. Lo que estás diciendo, yo no lo puedo poner como que esas palabras de Juan 6 se refiere a algo simbólico. Pero lo que tú estás diciendo, no podemos entonces poner como sinónimo que espiritual sea algo simbólico. Es imposible. Exacto. Yo no creo que es simbólico. Estamos de acuerdo. Es algo real, pero espiritual. Es para la vida espiritual, para que algo espiritual, por supuesto. Algo va a suceder a través de eso que vamos a recibir de Cristo, de ese pan y ese vino, va a suceder algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, que va a ocasionar algo, pero eso lo podemos dejar más adelante para no entrar. Yo creo que la celebración de la Eucaristía como tal es parte de lo que él está diciendo, pero no todo. Yo creo que claro. Déjame terminar. El Cristo ser parte de nuestra vida, nosotros comernos su carne y bebernos su sangre, va mucho más allá de simplemente una celebración eucarística. Yo creo que va mucho más allá y representa la vida del creyente como tal. La vida del creyente tiene que estar sumergida en esa realidad que él está hablando ahí. No es meramente una celebración eucarística. Es que lo dice. De algo mucho más trascendente que eso. Es que lo dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Exacto, o sea, ya estamos metiendo más profundo. Contigo, ¿sí? No, pero es que hay dos calvos que estamos de acuerdo en esto. ¿Cómo? Hay dos calvos que estamos de acuerdo en eso. No, yo estoy de acuerdo contigo, Mónico. Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso. Mira, lo que pasa es que si te das cuenta, esto es un argumento que quizá a lo mejor no lo sabes, pero lo puedes utilizar para alguien que te salga y diga, no, que es algo simbólico, que si esto. No. Tú sabes que en la Biblia misma nos presenta que simbólicamente el comer la carne y la sangre significa matar y asesinar. Ay, perdón, utiliza la palabra, pero ¿cómo es? De vivir y qué más. Bueno, pero ¿sabías que eso? ¿Tú sabías eso? ¿Cómo? No te entendí. Cuando tú dices que, o sea, no estoy diciendo que eres tú, pero si te acerca un protestante o alguien te dice, no, que ahí lo que está hablando es simbólicamente. Ajá. Cuando nosotros usamos ese sentido simbólico, si decimos que es simbólicamente el comer la sangre y beber, el comer la carne y beber la sangre es simbólico, estaríamos diciendo a Jesucristo que hay que matar y asesinar para hacer eso. ¿No sabías eso? Porque el concepto simbólico de comer la carne y beber su sangre, según la Biblia, es eso. Eso es lo que significa. Te voy a dar los textos. Claro. Esto para que vayas anotándolo y lo anoten también los hermanos católicos. Miren. Sí. Por ejemplo, cuando ves en Miqueas capítulo 3, 2 al 3 dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobra los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, ¿ves? La carne, coméis la carne, y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos y le rompéis como para el caldero y como carne en olla, Eso lo dice en Miqueas. O sea, aquí el sentido de comer la carne es simbólico. ¿Y qué significa? Desvivir. ¿Okay? En Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. ¿Ves? Excelente argumento. Claro. Y tengo más. Lo voy a tener como parte de mi repertorio. Claro que sí. Bueno, y si utilizas el ¿eso argumento lo de otras personas o...? No, bueno, obviamente yo leo.
Yo leo, he leído que los hermanos apologistas y otros más lo utilizan, pero esto lo dice también, un sacerdote que, bueno, yo creo que ya no está entre nosotros aquí, sino está en la Iglesia Celestial. Lo dice Padre O'Brien también en The Fate of Millions, en la página 215, dice: la frase comer la carne y beber la sangre, cuando se usaba figurativamente entre los judíos como entre los árabes de hoy, significaba infligir a una persona algún daño grave, especialmente por calumnia o por falsa acusación. Interpretar la frase figurativamente sería hacer que nuestro Señor prometiera vida eterna al culpable de calumniarlo y odiarlo, lo que reduciría a todo el pasaje a un completo disparate. Y es verdad. O sea, sería un disparate decir eso.